la semblanza de Francisco Rangel Salazar, quien hoy nos va a dar la charla, experiencias de cooperativas exitosas y no tanto. Y su trayectoria tiene que ver con el que él es, de hecho, etnólogo, egresado de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Formó parte, ha formado en el, parte, se ha formado en el movimiento social de izquierda, es activista, fue activista dentro de la UNAM desde los 80, ha sido activista dentro de la UNAM desde los 80, en resistencia contra la política neoliberal que se venía incubando desde esos años, defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad. Ha sido acompañante de los procesos de organización política social en sus luchas por lograr una vida digna, como es el lema del CNPM. Colaborador en el quehacer cotidiano de los productores, impulsor y formador de cooperativas de producción y de servicios en varios estados del país, fundador de la Coalición Nacional de Cooperativas y Empresas Sociales, la CONACIES, Coalición Nacional de Cooperativas y Empresas Sociales. Ha sido promotor del poder popular como estrategia transformadora. Actualmente es parte de la Coordinación Nacional de la Unidad Patriótica. Entonces le vamos a pedir, a solicitar que inicie su charla. Más o menos tenemos previsto unos 30, 35, 40, 45 minutos de una charla inicial y después un diálogo con todos los participantes. Francisco, muchas gracias por estar esta noche del jueves 10 de septiembre de 2020 en este seminario de autogestión económica y cooperativismo. Adelante, Francisco Rangel, te escuchamos con mucha atención. Sí, gracias por la invitación. Gracias, Marco. Gracias, Alberto. Gracias, José María. O sea, años de conocerlos. Bueno, la parte, mi experiencia en este tema de las cooperativas tendrá que ser allá de manera formal unos 12 años más o menos que iniciamos el proceso de acercamiento a la formación de este movimiento nacional de cooperativas. Antes nosotros realizábamos una labor a partir del año 2000 de acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, organizaciones de productores, capacitando, sobre todo capacitando en la cuestión productiva en zonas indígenas, zonas rurales, en las sierras de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo. O sea, siempre anduvimos en zonas de difícil acceso y de poca comunicación. Entonces ahí vimos la necesidad de hacer lo que muchas ONGs estaban haciendo y siguen haciendo, ¿no? Que es acompañar a las personas con escasos recursos, de poca formación, donde siempre había carencia de elementos técnicos, sobre todo para formular proyectos productivos. Entonces nosotros nos damos a la tarea como asociaciones civiles de capacitar, de dotar de elementos teóricos, metodológicos, técnicos, para cuestiones productivas, ¿no? En las zonas de extrema pobreza. Eso implicaba bajar recursos de gobierno federal fundamentalmente y nos metíamos a las comunidades. Eso nos lleva a la necesidad de ver que sí era importante la capacitación, pero también era importante la organización. O sea, además de capacitar a la gente para que ella tomara en sus manos su proceso, analizara su proceso en el que ella estaba toda la vida trabajando, tuviera elementos técnicos básicos que también le permitieran desarrollar de mejor manera su actividad productiva. Esa era, digamos, que una de las etapas de 10 años casi que nos llevamos en hacer ese trabajo. Vemos la necesidad de la organización también propiamente, ya sea como CCCs, como sociedades de producción rural, como sociedades cooperativas, asociaciones civiles, para impulsar también de manera paralela este proceso con las mismas personas con las que estuvimos trabajando años. Y vimos que la sociedad cooperativa, una de las figuras más nobles, más adecuadas, más correctas para impulsar la organización tanto productiva como de ahorro y
varias cosas que hacían falta en las comunidades. Nos metemos y empezamos a formar con este trabajo que traíamos ya de capacitación para la producción. Nos damos a la tarea de impulsar también la formación de cooperativas. Llegamos a estar en zonas muy difíciles, en la zona de Durango, en la parte del estado de Durango, Sonora, Coahuila, Tlaxcala, Guerrero. Estuvimos en varios estados también trabajando esto. Y fuimos conociendo más que la primera parte de nuestra experiencia en este ámbito del cooperativismo, fuimos conociendo más que enseñar, fuimos a aprender nosotros, ¿no? Conocimos las cooperativas de la Bahía del Tóbari, ¿no? De Sonora, el municipio de Benito Juárez, donde ahí las cooperativas de pescadores eran cerca de 300 cooperativas, todas formadas en la época de, pasando Lázaro Cárdenas, para acá, de Luis Echeverría Álvarez, donde él es el que da un impulso fuerte al cooperativismo en esa zona, en esa región, sobre todo en las cooperativas pesqueras. Y en esa zona vemos que hay cooperativas, cerca de 300, donde después de pasar años y años de trabajar como cooperativa, de bajar recursos, para renovar todo la maquinaria, los insumos, las atarrayas, las pangas, o sea, motores. O sea, vemos que los presidentes de las cooperativas de pescadores, ¿no? Tenían ya 10 años, 20 años al frente y no se renovaban, no se modificaban y cambiaban los que dirigían las cooperativas. Eso nos daba el ejemplo de que las cooperativas mal llevadas, mal administradas, mal desarrolladas, pues llevaban a que se diera la corrupción, se presentaran actos de acaparamiento de insumos y se vendía una cooperativa, bajaba el recurso, el gobierno les daba el recurso para renovar motores. Una cooperativa lo tomaba, lo ejercía y ella vendía los motores, ¿no? Aun y cuando el recurso había sido a fondo perdido. O sea, nos vamos enterando, vamos conociendo, vamos aprendiendo del mal manejo de las cooperativas, ¿no? De las sociedades cooperativas. Ese fue un ejemplo para nosotros muy significativo. Y querían que y además, ya cuando sabían que nosotros podíamos bajar recursos, un poco gestionar, nos decían que ellos se venían con nosotros, las prácticas de los priistas, ¿no? Vente conmigo y yo te arreglo el problema, y nos toca a todos, nos va a tocar, ¿no? Porque hay dinero para todos. O sea, son prácticas nefastas, prácticas incorrectas, pero presentes en ese tipo de cooperativas. Después vamos conociendo más cooperativas, vamos conociendo cooperativas en otros estados, y nos damos a la tarea de formar la Coalición Nacional de Cooperativas y Empresas Sociales, ¿no? Proyecto que dijimos, pues si ya hay cooperativas establecidas en varios estados y están faltas de una estructura orgánica, organizativa que les permita fortalecerse como movimiento cooperativo, iniciamos el proceso. Y eso hicimos un evento en el 2011. En el 2011 hicimos un evento donde se constituye la coalición, ¿no? Estuvimos 22 estados, cooperativas de 22 estados. Estuvimos 2 años más o menos trabajando bien en ese proceso de capacitando sobre todo en definir estrategias de cómo gestionar recursos para las cooperativas, porque nos vamos dando cuenta que a nivel nacional pues no hay recursos para cooperativas, para fomento cooperativo, ¿no? Hay sí recursos para asociaciones civiles y muchos recursos dentro de programas federales, donde sí se da el apoyo a muchos de los esfuerzos de organización, pero como asociación civil u otro tipo de figuras asociativas, pero no cooperativas. De hecho, yo estuve trabajando en Indesol unos años, y el apoyo que había del programa de coinversión social, que era un programa que tenía Indesol, parte de la Sedesol, nunca se apoyaron cooperativas, ¿no? Siempre se apoyaron a asociaciones civiles,
Y cuando llegaban cooperativas, nos preguntaban que por qué no la institución apoyaba a las cooperativas. Decimos, pues es que las reglas de operación no lo permiten. Dicen, pero es que ya vimos las reglas de operación y sí lo permiten, porque somos organizaciones también productivas sin fines de lucro. Le decimos, no, las cooperativas son con fines de lucro, tal. Pero dicen, bueno, es que hay asociaciones civiles que también hacen lucro. Bueno, sí, pero a ellas sí las contemplamos, ¿no? Entonces había una serie de problemas que nosotros veíamos para capitalizar a las cooperativas, ¿no? Y no había un real fomento, un fomento cooperativo a la altura de las necesidades, ¿no? Aprendimos mucho en el tiempo, ¿no? Con el tiempo aprendimos y fuimos conociendo experiencias de muchos tipos de sociedades cooperativas. Una de las cooperativas que conocimos, ya tendrá unos 5 años, no lo conocimos antes, sabíamos que existía la cooperativa de Palo Alto, o sea, una cooperativa de vivienda. Es un poco lo que voy a platicar ahorita, esta experiencia que en la mañana íbamos platicando, iba comentando con el compañero Héctor. Íbamos a Tlalpan por un apoyo para la escuela de formación cooperativa que se da ahí en la delegación de Tlalpan. Entonces, en esta sociedad cooperativa de vivienda, ¿no? Que tiene sus orígenes por ahí de los 70s, de los 70s. La historia de esta cooperativa es interesante, es muy, muy importante y lo quiero remarcar porque la formación de la cooperativa de Palo Alto surge por la necesidad de vivienda. Surge porque los trabajadores de la mina de Palo Alto, que está a la entrada de Santa Fe, es una mina que se abre por ahí en 1935 y los trabajadores, los mineros que llegan a trabajar en esa zona son provenientes del estado de Michoacán. Llegan a trabajar a la Ciudad de México, bueno, a la periferia de la Ciudad de México, y como tenían que ir y venir a la mina estaba en las afueras, en 35, estaba afuera de la zona urbana de la Ciudad de México, tenían que ir y venir, ¿no? Para llegar a sus zonas de trabajo, las minas. Entonces, lo que deciden los trabajadores es empezar a quedarse ahí en pequeñas chozas de lana, de plástico, ¿no? Se quedan ahí a un lado del terreno de las minas a pernoctar, a dormir ya y a vivir, ¿no? Ese es el origen del asentamiento de la cooperativa. Muchos de ellos traen a su familia, ¿no? Ya otros venían ya con la familia también y con la necesidad de la vivienda, la necesidad del espacio habitacional, van creciendo en espacio, en tomar más espacio para poder construir un cuartito más para la familia. El dueño de la mina les renta ese espacio, les empieza a rentar el espacio, ¿no? Por semana, ¿no? Bueno, sueldos muy bajos que tenían, pero tenían que rentar el espacio que era de la mina, ¿no? Se los prestaban, se los rentaban. Pasan los años y crece el número de trabajadores. Por ahí en el 1969, la mina cierra porque ya en el 70 viene una política habitacional para ir creciendo en el 70. Es una política que los gobiernos priistas de la capital, ya es con Jan González, por cierto, empieza a desarrollar toda una política de expansión de las viviendas, de la política habitacional, aunado que los programas de apoyo al campo van reduciéndose, la gente emigra, pues la gente tiene que buscar trabajo y se viene emigra a la ciudad de la gente, ¿no? Ese es el caso de Palo Alto. En el año 69 se cierra la mina, se quiere ya vender el terreno de las minas, porque ya está casi agotado el producto, la arena, que era lo que se extraía, y se da la situación de que la gente que ya tenía tiempo viviendo ahí, los trabajadores o ex trabajadores, dan la lucha por conseguir el suelo, ¿no? Consiguen el suelo después de varios 2-3 años de lucha, de movilización, y en el 70 ganan la lucha se forman como unión de vecinos de Palo Alto. 2 años después se constituye como cooperativa de vivienda Palo Alto, ¿no? En esa zona.
hay procesos de acompañamiento también en ese esfuerzo de creación de la cooperativa, ¿no? Y uno de los esfuerzos que es el que lleva el padre Rodolfo Escamilla, va a dar servicio social, llega como maestro a dar también educación. Él los invita y los conmina a organizarse, a buscar una vivienda, un espacio donde puedan habitar de manera digna. Y bueno, padre era adepto a la teología de la liberación de los 69, de los 60, 70. Entonces, con ese ímpetu que traen los curas, los sacerdotes de la teología de la liberación, deja su marca, deja la huella en esa zona el Rodolfo Escamilla, ¿no? Lo asesinan en 1977, ¿no? No encuentran a los asesinos, por cierto, ¿no? La lucha que dan los compañeros también la acompañan los compañeros de COPEVI, la Cooperativa Operacional de Vivienda, donde está el arquitecto Guillermo Ortiz. Ellos son los que los asesoran en la elaboración del proyecto, el diseño habitacional. Lo diseñan para 5 etapas de construcción. ¿Por qué? Pues porque no había recursos, primero no había recursos para fomento de vivienda, ¿no? Ya los pobladores de Palo Alto, con esa necesidad de formar la unión primero y la cooperativa después, se dan a la tarea de gestionar recursos para la construcción de su proyecto de vivienda. Lo consiguen por etapas, ¿no? Lo consiguen el recurso por etapas. Hay sorteo de las primeras 80 viviendas que construyen. Empiezan a organizarse de manera cooperativa con ese espíritu que les permite a través de las asambleas decidir, ¿no? Asambleas semanales deciden el desarrollo y la planeación de todo el proyecto de la vivienda cooperativa de Palo Alto. Por ahí de más o menos, bueno, se consolida el proyecto, se logra construir 3 etapas, 4 etapas, queda pendiente la 5ª etapa de construcción, es un terreno que está todavía ahí, baldío, bueno, baldío lo utilizan para juegos, para campo de fútbol, lo ocupan todavía para otras cosas, pero era una etapa que queda pendiente y llega un problema muy, muy, muy grave ahí en la cooperativa. 88-89, el gobierno les quita la posibilidad de seguir trabajando como cooperativa, ya no les permite funcionar como cooperativa, ¿no? Con la dirección de fomento cooperativo que existía en esos años, ya no les da la posibilidad. Hay un problema, ¿no? Porque en el 85, con el sismo del 85, el suelo se encarece, muchas de las fábricas, muchas de las industrias que estaban en la zona céntrica de la capital, se van a las orillas y una de las zonas muy, muy especial para crecer y poder asentarse las industrias es la zona de Santa Fe. Entonces, en el 87, 88, empieza a crecer se da el boom de crecimiento para la zona poniente de la ciudad, donde se encuentra asentada esta cooperativa, ¿no? Que es la zona de Santa Fe. Al grado de que el metro cuadrado empieza a crecer, ¿no? Crece el precio del metro cuadrado para asentar, sobre todo industrias, empresas y desarrollos inmobiliarios. Casualmente en el 88 dicen los compañeros de Palo Alto que en el 88 en la Secretaría del Trabajo, donde estaban asentadas todas las actas constitutivas, se pierde el acta de ellos. En el 88 inicia el proyecto de un proyecto inmobiliario muy, muy grande en toda la zona de Santa Fe, ¿no? Y ahí ellos dicen, bueno, casualmente se da, pero bueno, hay razones, ¿no? Ya el suelo está altamente cotizado en esa zona, al grado de que hoy, a esta época, a estos años, el metro cuadrado de terreno en esa zona, en la zona de Palo Alto, está en $4,000 el metro cuadrado, ¿no? De terreno en esa zona, ¿no? Eso, el costo, el encarecimiento del suelo en esa zona,
ocasiona que haya una división muy fuerte en la cooperativa, gente que quiere vender, ¿no? Quiere vender su terreno, aun y cuando los predios son de la cooperativa como tal, no se pueden vender, no se le pueden dejar de manera individual a la gente para que venda su pedazo, venda su terreno. Eso genera en el 94 un rompimiento, una escisión de los miembros de la cooperativa. Salen 35 de 247, salen 35, ya con su casa construida. Las casas hoy, después de 25 años, las casas siguen solas, siguen a resguardo de la cooperativa, nadie las usa, ¿no? De los compañeros que salieron de ese proyecto. Pero eso genera que haya problemas legales. La cooperativa hoy está en liquidación. Hay un juicio, se mete un juicio, está en liquidación la cooperativa. Y pues, aun y cuando sigue funcionando como cooperativa, las asambleas siguen realizándose en esa cooperativa como tal, ¿no? Las asambleas permanentes, todo se discute, todo se analiza, hay comisiones de trabajo, hay áreas comunes como sociedad cooperativa, pero lo importante es que, bueno, están viendo el futuro de esa cooperativa, cómo darle continuidad, cómo permanecer como cooperativa, ¿no? Cómo mantenerse todavía con los embates de todos los proyectos a que están a un lado, atrás, adelante, por todos lados hay proyectos urbanísticos, desarrollo inmobiliario. Está Televisa, está Grupo Carso, o sea, todos han invertido ahí, grandes proyectos que tienen invertidos, ¿no? Eso ha generado muchos problemas, ¿no? Porque el buscar tener ese espacio, esos terrenos, ¿no? De la sociedad cooperativa ha generado problemas internos, ¿no? Y pues ellos han buscado la manera de cómo resolver. Yo me acerco a ellos hace 5 años más o menos. Ellos me piden que busquemos recursos para poder comprar, darles su liquidación a los que se habían salido hace 25 años. No les alcanza lo que puedan ellos conseguir por una institución financiera. O sea, es mucho dinero lo que se pide para indemnizar. No tienen dinero, decimos, ¿quién nos puede prestar? No sabemos quién. Si una cooperativa que preste, no sabemos quién puede. O sea, en esas circunstancias, bajo esas condiciones, está complicada su situación, ¿no? Yo les decía, y una mala sugerencia que les daba, era que como legalmente la cooperativa es en liquidación, ya tendrían que empezar a proceder, pero que los hijos de los fundadores de la cooperativa, los nietos de los fundadores, formaran otra cooperativa, una nueva cooperativa, y ellos ahorraran para que ellos compraran el predio que está de la quinta etapa, sin construir, sin desarrollar, pero que no construyeran casas unifamiliares. Yo les decía, construyan edificios, o sea, ustedes sean los inversores, aportan ustedes el terreno, busquen un inversionista, pero en sociedad cooperativa, ¿no? De manera que le den una parte a quien haya aportado el recurso para la construcción de los edificios, otra parte se queda para la cooperativa de ustedes, donde den servicios, ¿no? Presten servicios, le generen también espacios de trabajo para los mismos jóvenes que van ya teniendo carrera, los abogados, los contadores, los médicos, pero además que den servicios hacia la población, ¿ya? Fuera de la cooperativa. También que esos servicios se los brinden como cooperativa a lo alto, se los brinden a los fundadores. Y algo que yo les comento, que no entendía yo el por qué muchos de los fundadores no vendían, ¿no? Y otros sí vendían. Yo les decía, es que aquí los fundadores, una de sus necesidades, que era la de tener un techo, ¿no? Para vivir, un techo para no mojarse, lo consiguieron. Ya cuando consiguen su techo, ya su objetivo está cumplido, ya lograron su objetivo, consiguieron un techo donde vivir para ellos y su descendencia. Muchos por eso ya, cuando lograron su objetivo, ya no le ven más objetivos a la cooperativa. Y lo dicen en unas entrevistas, hay entrevistas de miembros socios de la cooperativa que dicen, yo ya cumplí, ya logramos, ya no tiene caso que siga la cooperativa, que se forme otra. Yo les decía, es que es el caso de que como la cooperativa tenía un objeto social, ya se cumplió,
pues ya ellos no le ven más, pero si ustedes le dan una remozada a la cooperativa, creciera, no sé, se incrementara el objeto social, donde a los fundadores les otorgaran también el servicio de medicina, ¿no? De médico comunitario, de salud, les brindaran el servicio de abasto, ¿no? Donde les dieran dietas balanceadas, porque ya muchas son de la tercera edad, dietas balanceadas, o sea, les dieran más servicios ustedes, prestaran más servicios como cooperativa, le verían un objetivo por darle continuidad a la cooperativa. Pero si ya no hay objetivos, pues ya no hay por qué darle continuidad a la cooperativa. Ya concluyó la etapa. Y si la parte legal ya está ahorita teniendo que obligarlos a que liquiden la cooperativa, pero como no tienen dinero no pueden liquidar. Entonces, ese es, digamos, que el trayecto que tiene ahorita esa cooperativa, es el proceso que no ha podido consolidar, no ha podido completar, ¿no? Bueno, ¿y a qué ha servido, no? Porque, pues, como no tiene dinero para liquidar, está que se liquide, pero no hay cómo. Entonces, ahí se ha mantenido, pero bueno, creo, y yo creo que aquí esa experiencia de la cooperativa de Palo Alto, además de que es de la primera cooperativa de vivienda en el país, es ejemplo para otras cooperativas que ya existen de vivienda aquí en la ciudad, sobre todo en la ciudad, ¿no? También en el Estado de México hay otras cooperativas, en varios lados hay cooperativas de vivienda, pero pues uno de los puntos que están ahorita sigue en discusión, ¿no? Cómo, debido a que no hay una ley de sociedades cooperativas de vivienda que las enmarque, pues cómo pueden resolver ese problema de la cooperativa con respecto a la tenencia de la tierra, ¿no? La tierra es de la cooperativa, no se puede vender, no se puede dividir, pero la gente que llega muchas veces a formar parte de las cooperativas, llega con la mentalidad individual, llega con la mentalidad egoísta, de primero yo, después yo y al final yo, y lo cooperativo, lo comunitario no me interesa. Me interesa en la medida que yo puedo obtener algo. Ya lo obtuve, ya no me interesa, ¿no? Entonces, muchas veces, algunas, aparte de esta cooperativa, hemos platicado con otras y les hemos dicho, les hemos mal aconsejado que las cooperativas de un solo objeto social, de un sector, es difícil que permanezcan. Una ocasión, platicando con Marín Rubio de UNDECO, coincidíamos en que las cooperativas debieran de ser cooperativas integrales, cooperativas de producción, cooperativas de abasto, cooperativas de ahorro, cooperativas de vivienda, o sea, cooperativas integrales que englobaran todo, ¿no? Los aspectos que nos permitan tener una vida mejor, una vida digna en este país, en este tipo de sociedad capitalista, ¿no? Es cierto, la cuarta transformación, metiéndome un poquito a la parte política, creemos que Comunidad Patriótica, que la economía social y solidaria es una de las vertientes que tendremos que impulsar, que tenemos que consolidar en los ámbitos que podamos, mientras podamos. Si hoy, con la cuarta transformación, se dan las condiciones para impulsar de mejor manera este tipo de iniciativas, este tipo de economía social y solidaria, como una alternativa a la sociedad capitalista, creemos que tenemos que ir sentando, a lo mejor no cumplir todo lo que hemos querido, pero sí ir sentando las bases que permitan consolidar un proyecto alternativo de desarrollo social, desarrollo económico para esta sociedad, ¿no? Así lo vemos. Bueno, este es el ejemplo que yo quería un poquito platicar, que sería de ejemplo para que pudiéramos intercambiar puntos de vista, ¿no? Hay más, o sea, la cooperativa de UNDECO, hoy está ya la parte de ahorro y préstamo y la parte de abasto de UNDECO, después de tener años de éxito, hoy está en retroceso, ¿no? La parte que se está salvando de ese proyecto integral de UNDECO en Morelos, en Ecuilco, es la parte de truequio, ¿no? Que es la parte productiva. Un poco platicando también con Marín Rubio, platicábamos cuando estaba ya, estaba por cerrar la cooperativa de
de abasto, en las tiendas donde hubo robo hormiga de los administradores de la tienda, de las tiendas, y resulta que los administradores de tiendas no eran ni siquiera socios de la cooperativa, ¿no? Entonces, ahí dice Marín, pues lo acepto, hubo un error, hubo errores, ¿no? Nos confiamos y ya cuando nos dimos cuenta, pues las pérdidas fueron tales que tuvimos que llevar a la quiebra y, ¿no? Y cerramos. Hubo mucha gente que se opuso, dijeron, bueno, otros continuaron con ese proyecto, pero ya no como se estuvo desarrollando al principio, ¿no? La cooperativa de ahorro, igual, de Undeco fracasa, ¿no? Hoy hay grandes problemas también en Undeco Caja de Ahorro. Cambia la administración y por lo que yo comento lo que me dice Mari, yo no he platicado con más actores de ese espacio de trabajo cooperativo, pero con lo que comenta Marín, a partir de 4 años estuvimos viendo la posibilidad de formar una SOFOM con ellos, porque la Secretaría, no la Secretaría, fue Financiera Rural, les ofrecía darles un recurso de 3 millones de pesos para que pudieran ellos dar créditos como caja de ahorro, pero ya convertida en SOFOM, o sea, perdían todo lo que era la cooperativa, ¿no? Se creaba una SOFOM y a través de esa SOFOM Financiera Rural recuperar cartera vencida del Estado de Morelos, ¿no? Ese era la tarea, el objetivo que buscaba la Financiera Rural. Estuvimos ahí trabajando un poquito con ellos, apoyando, viendo cómo hacerle. No se hizo, o sea, no se aceptó dejar de ser cooperativa y no se aceptó el recurso de los 3 millones de pesos para formar la SOFOM, ¿no? Pero eso generó, no sabemos si a qué se debió, pero llegó una nueva administración a la Caja de Ahorro y empezó a tener problemas. Marín Rubio y varios socios se salen de la cooperativa de ahorro y forman Trueque hace 10 años, más o menos hace 10 años van formando, pero ya la impulsan de manera más fuerte, ya comprando predios, algunos predios para poner invernaderos, grandes invernaderos de siembra de jitomate, limón, pepino, o sea, crece el proyecto de cooperativa de producción, ¿no? Y es el que está ahorita funcionando de mejor manera, ¿no? Las otras dos modalidades de cooperativa, de Undeco, ya están medio fracasando ya, con hilito se mantiene nada más, ¿no? Hay más experiencias, hay muchas experiencias en el país, ¿no? Buenas y malas, pero yo creo que sí es importante que en estos espacios como el que ustedes abren, se pudiera discutir, ¿no? El futuro. Hoy la cooperativa Cruz Azul también grandes problemas. La cooperativa de Pascual, que sigue teniendo un buen desarrollo. Nosotros conocimos desde que inicia la cooperativa Pascual, cuando estaban los compañeros del PMT como asesores de la cooperativa, pero nosotros desde 85, 86, 10 años después nos enteramos a través de algunos socios de la cooperativa, trabajadores socios de la cooperativa de Pascual, que no sé si fue chisme o ya no investigamos esa parte, ¿no? Pero sí nos comentaban que quien estaba en esos años, en el 95, por ahí más o menos, 96, no, antes, era 92, 93 más o menos, que estaban en un proceso de depuración, nos decían así los compañeros trabajadores de Pascual. Hay un proceso de depuración. Yo les decía, ¿cómo que depuración? Sí, es que a los viejos fundadores de la cooperativa no se les está dando buen servicio médico y se les está dejando morir. Palabras de ellos, no me constan, no quiero decir más porque si no voy a meter chismes aquí y no quiero eso. Entonces, fue un dato que sucedió, una compañera, mamá de un compañero de nosotros, era trabajadora, era cooperativista, y era la que nos comentaba cómo estaba la situación ahí, ¿no? Decía, fulano son los que están generando este problema y estamos buscando en la asamblea ver cómo hacemos los cambios necesarios para que esto se corrija, ¿no? Creo que sí lo corrigieron, ¿no? Por lo que hoy vemos, ¿no? La cooperativa sigue trabajando, sigue bien, sigue funcionando, claro, con problemas, ¿no? Porque la ley no nos permite muchas veces realizar cosas que se requieren para fortalecer las cooperativas, ¿no? Pero bueno, está pendiente ahí
la elaboración de una buena ley, ¿no? Una ley que nos permita realmente el fomento y fortalecer el movimiento cooperativo en el país. Bueno, yo ahí le termino, compañeros, para no excedernos y tener un intercambio de Sí, muchas puntos gracias, de vista. Francisco. Muy interesante toda la experiencia, pues tienes ya décadas, ¿no? Casi 4 décadas trabajando en este tema y pues es muy interesante. Hay una pregunta de nuestra compañera Isabel Cando, de Ecuador, de Guayaquil, Ecuador, y ella dice, ¿cómo iniciar una cooperativa en comunidades muy pobres? ¿Tú le podrías dar algunas recomendaciones para Isabel Cando, Francisco? ¿Cómo iniciar? Híjole. Eh, todos muchos hemos empezado a iniciar cooperativas, pero no como tales. O sea, bueno, mi experiencia no es llegar y formar la cooperativa porque no se forma la cooperativa. O sea, la formamos de manera legal, digamos, pero no se forma. Por el hecho de que se dé la formación de la cooperativa en el plano legal, lo formal, no significa que funcione como cooperativa. Ese es un problema. Y cuando son comunidades muy pobres, ¿no? En todos los aspectos, es más complicado porque a la gente la tenemos que formar también en valores, ¿no? La tenemos que formar en hábitos, ¿no? Porque estamos acostumbrados, en México, no sé si también allá con ustedes en Ecuador, estamos acostumbrados mucho a el hacer las cosas cuando tengo el tiempo. O sea, no planificamos, o sea, no estamos, no planificamos, no proyectamos, no hacemos muchas cosas que se requieren tener presentes y sobre todo vivir esas actitudes y aptitudes, ¿no? Para el desarrollo de una cooperativa. Los valores que tenemos, muchos lo tenemos todavía, es el egoísmo, el individualismo y el querer buscar patrón, ¿no? Yo soy el patrón, pero yo no quiero ser el patrón, ¿no? Más bien yo soy trabajador y dime qué hago, ¿no? Entonces es todo un proceso de formación, muchas veces decimos de deformar, ¿no? Tenemos que de quitarles la mala formación que tenemos o que tienen los compañeros, compañeras, y meternos a un proceso de reeducación, pero con valores diferentes. Por ahí de 1988, por ahí, un funcionario de Indesol nos decía, cuando le decíamos, platicábamos con él, le decíamos que nos íbamos a ir a las comunidades indígenas a hacer labor, ¿no? A trabajar, a capacitar, y que a nosotros no nos interesaba de qué partido fueran, si fueran de izquierda, derecha, de centro, de donde fueran, pero que era gente pobre y había que trabajar con ellos. Y lo que él nos dijo, así muy serio, muy ceremonioso, nos dijo, miren, están chavos ustedes, y qué bueno que tienen ganas. Que en ese tiempo nos dio, nos apoyó con 160,000 pesos, algo así, para talleres de capacitación y producción de hongo Z. Tengo tanto, ¿les sirve? No, pues sí. Bueno, váyanse, pero una cosa les digo. Cuídense, y perdón por la palabra, así nos lo dijo, ¿eh? Cuídense de los ojetes. Con ellos ni a la esquina. Y eso ténganlo presente. Porque con uno que es ojete, cuando ustedes lleguen y den trabajo de ustedes y se den la vuelta, los van a traicionar. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de gente, porque hay ojetes que nacen y hay ojetes que se hacen. Entonces, tengan cuidado de ellos, de los dos, ¿no? Entonces, cuando te dicen eso, pues tú llevas las antenas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuáles serán, no? ¿Cómo identifico a unos y a otros? Y nosotros hoy les decimos, primero, cuando llego a trabajar a algún lado, pido honestidad. Si no hay honestidad, no hay trabajo. Así será muy pobre la gente, muy pobre. De veras, se está muriendo de hambre. No tiene las condiciones de una vida digna, no. Pero si no hay honestidad, si no hay valores, primero, si no hay valores, ¿no? Éticos, no se puede trabajar. Cualquier tipo de formación organizativa no se puede trabajar, no se va a lograr nada, o se va a lograr muy poco. Y va a tardar mucho el proceso de desarrollo de esto.
de esa organización que se quiera, cooperativa o no cooperativa. Entonces, valores, si no hay valores, si no inculcamos los valores, si no los enseñamos y vivimos los valores además, ¿no? No se avanza cualquier tipo de organización. Muy bien, gracias, Francisco. Pregunta aquí Isabel que qué es un ojete. Un ojo grandote. Híjole, ¿qué es un ojete? Una persona sin valores, sin escrúpulos, una persona traidora, una persona sin principios, sin valores, ¿no? Le vale todo. O sea, no respeta, no valora nada. O sea, le vale todo, ¿no? Bueno, hay más palabras, más seudónimo, ¿no? Valemadrista, o sea, todo, ¿no? Y te traiciona al final de cuentas, ¿no? No valora lo que llevas, lo que das. O sea, estás hablando de los expresidentes de la República. Hay muchos, hay muchos. Dice Isabel Cando que allá en Ecuador también hay muchos. Entonces no es nada raro. Yo te quisiera preguntar algunas cosas, Francisco. Dice Isabel Cando que Lenin Moreno también es así allá en Ecuador. Ustedes saben quién es Lenin Moreno. Y bueno, entonces yo te quería preguntar algunas cosas. Te quisiera hacer como 2 o 3 preguntas, a ver qué te parece. Una, si yo te quería preguntar ¿cuál sería tu experiencia más exitosa en una cooperativa desde que se formó y fue exitosa? Esa sería una pregunta. Otra pregunta te quisiera hacer es si es conveniente que pensar en cooperativas grandes que puedan, como Pascual, digamos, o como Cruz Azul, si se puede pensar por ejemplo, a mí se me ocurre que sería bueno pensar en un Alteroxo, por ponerle un nombre provisional para que todo el mundo sepa que es un Alteroxo. Isabel Cando, los Oxxos son las tiendas, una cadena de tiendas que sustituyeron a las tiendas comunitarias populares y que ahora en muchos lados, aquí en México, hay Oxxos donde venden golosinas, refrescos, bebidas, cosas de primera necesidad que puede tener una persona que va de su casa a muy cerca, ¿no? Pero ahora ya hay una cadena muy iluminada, muy instrumentada, y antes esas se conocían como tiendas de la esquina. Entonces, yo pensaba si se pudiera hacer un Alteroxo. Es decir, veo yo que una parte del fracaso de las cooperativas que han fracasado es porque dependen mucho de que alguien les dé dinero del gobierno, número uno. Número dos, porque creo que también porque muchas veces pretenden ser productoras o vender cosas de poco índice de consumo, como pueden ser artesanías o productos vegetales, pero no frijoles o maíz, sino otras cosas un poco que no son tan consumidas, ¿no? Y por eso estábamos pensando en la posibilidad autogestiva, que no esperen a que alguien les dé financiamiento, sino que se pueda generar financiamiento a través de kermeses, de rifas, de ventas de bazar, de eventos que pudieran generar algún inicio económico colectivo, en lugar de esperar, porque la gente que espera que el gobierno le dé una parte, generalmente se lo gasta y después espera que le vuelvan a dar, ¿no? Entonces pensamos que es más importante que la gente lo produzca. Y en ese proceso de ir generando un dinero inicial, pues vamos viendo si tienen capacidad organizativa, si se pueden dedicar, y que se vayan formando también en actitudes cooperativas. Nosotros estamos dándole mucha importancia al aspecto psicológico que tú mencionabas, esa transformación de empleados y patrones en socios cooperativistas que es necesario para formar un nuevo país, pero nosotros sí estamos pretendiendo pues grandes empresas cooperativas, incluso que sea política pública la priorización de las empresas cooperativas. Pero sí es necesario que los que quieren iniciar una cooperativa pues vean por dónde va el camino, de cómo se pueden hacer de un dinero para poder iniciar, cómo se pueden formar, tienen que haber educación, tiene que haber disciplina y también tiene que haber mecanismos de control, ¿no?
un error que se comete en el clima inicial romántico es que se les da confianza a una persona que luego traiciona y se queda con el dinero. Entonces, ¿cómo hacer como elementos mancomunados o un banco cooperativo que sea confiable, donde se pueda depositar los fondos de la cooperativa y que no haya riesgo de traición o que haya muy, muy bajo riesgo de que pudiera eso perderse? Como ahora los bancos, pues si yo deposito un dinero en cualquiera de los bancos conocidos, pues espero, y esa es su garantía, de que no me van a salir un mes después con que ya mi dinero ya no está o que ya me afectaron. Digo, hay muchas cosas que hacen, pero generalmente depositamos con una sensación de que ahí va a estar seguro el dinero. Entonces eso necesitan las cooperativas, un banco seguro o utilizar los bancos ya establecidos de manera mancomunada para que no haya forma de que alguien pudiera aprovechárselo. Pues se necesita mucha capacitación en manejo de finanzas, en manejo de inversiones, en manejo de ahorro, en cuestiones administrativas, cuestiones legales. Es todo un proceso que a través de este seminario queremos ir desarrollando y estamos con la idea de formar una escuela, una carrera de formación y desarrollo de empresas cooperativas, porque no es cualquier cosa. Este seminario está dando los primeros elementos, pero imagínense una capacitación en valores y historia y filosofía de las cooperativas, en estudios de mercado, en manejos financieros, en cuestiones legales, cuestiones psicológicas, cómo generar consensos, cómo manejar las diferencias de puntos de vista, cómo hacer una asamblea que no sea tan problemática como a veces suelen suceder en las asambleas, cómo aprovechar el tiempo, cómo ser eficaces, cómo capacitarse. Son muchos elementos lo que implica una empresa. Entonces no se debe ver como algo demasiado fácil, pero tampoco imposible, ¿no? Que sí podemos hacerlo y que pensamos que si se logra que la clave del sistema capitalista y de la calamidad que ha padecido la humanidad durante 5.000 años es que unos concentran los medios de producción y los otros son sus trabajadores. Y entonces eso genera polaridad, riqueza y mucha pobreza. Entonces necesitamos cambiar ese elemento clave que parece que en López Obrador y la 4 y Morena parece que no hay esta dimensión de decir, cambiamos el elemento clave que provoca la enfermedad social, que es la concentración del poder a través de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces necesitamos que haya un modelo económico que sea funcional, que sea productivo, que sea eficaz y que no sea capitalista, que sea cooperativista y como una vocación social, la cooperación como valor y como modo de ser y como modo de vida. Pero pues esa transformación es todo un proceso que a través de este seminario estamos haciendo. Entonces, no sé si puedes comentar algo sobre esto, Francisco, y ahorita ya le damos la palabra, la está pidiendo Alberto. A ver, déjeme ver quién está pidiendo. Sí, Francisco. Nada más sí, Alberto. Mira, una cooperativa exitosa va ligado con si vale o no la pena abrir cooperativas grandes. Mira, yo las cooperativas exitosas que conozco son chicas, son pequeñas. Hay una, el ejemplo yo pongo una siempre, la cooperativa, La Coralilla en Hidalgo, en Mezquital. Una cooperativa familiar, es una cooperativa familiar de producción de pez, ¿no? Pero es muy interesante su proyecto, ¿no? Cómo a través de comprar agua de desecho, agua del Gran Canal, ¿no? Que llega ya al río Tula, del río Tula le dan una derivación de agua, ¿no? Paga el bimestre, creo que 100 pesos por la derivación, y ese proyecto lo hizo el compañero Noé. Él es biólogo, compañero Noé, perdón, es agrónomo, y tiene la asistencia técnica de la Universidad de Iztacala, de la FES Iztacala. Esa es la que les da la asistencia técnica, pero él desarrolló ahí su proyecto de producción de pez a través de el procesamiento del agua, el agua de desecho de aquí de la ciudad, hace sus humedales, los tiene ahí sus humedales artificiales, se hace la potabilización del agua, se purifica el agua al 99.9% y con eso tiene sus estanques de producción de pez. O sea,
tiene ya invernaderos, tiene un restaurante donde se vende la producción de pez. O sea, es un proyecto integral, es un proyecto interesante de producción y venta, ¿no? del producto, ahí en Villagrán, en el municipio de Villagrán. Es una cooperativa exitosa, ¿no? Es familiar, ¿no? Es familiar, pero yo cuando tengo oportunidad los invito a mucha de la gente que vaya a conocer y que vaya a ver y que vaya a compartir, ¿no? Esa experiencia de trabajo cooperativo. Esa es la experiencia para mí, o sea, más cercana, más rápida de ir a conocerle, ir a ver, ¿no? ¿Valen la pena no las cooperativas grandes? Sí, valen, pero es que el problema el problema de cualquier cooperativa como instancia de producción es que no hay mercado, o sea, y no nada más para lo artesanal, o sea, el sistema capitalista se sustenta en el mercado, o sea, el capital se reproduce en el mercado. Entonces, si el mercado está controlado por los grandes consorcios mercantiles, por las grandes empresas comercializadoras, y tú como cooperativa no tienes acceso a esos mercados del gran capital, donde tú tienes que competir con tu producción o con tu servicio, tienes que competir en calidad, en precio y en muchas cosas más, ¿no? En cubrir requisitos, cubrir normas, o sea, de veras, es una lucha desigual entre diferentes formas de producción. La producción capitalista tiene todas las ventajas del mundo, ¿no? Y las sociedades cooperativas de producción tienen todas las desventajas del mundo en ese tipo de sociedad. No puedes competir, una sociedad cooperativa no puede competir. Pascual no puede competir con la Coca-Cola. O sea, es una competencia muy desleal, ¿no? Y así muchas empresas cooperativas, ¿no? Sobreviven, porque no se pueden, si no competen, yo lo que planteo, si el movimiento cooperativo en el país no genera su propio mercado alternativo, propio mercado marginal, si tú quieres, pero debe haber un mercado alterno, un mercado que sea propio de las cooperativas, no se va a poder, ¿no? Y eso implica impulsar el fomento de las cooperativas de abasto. Grandes centros de abasto, ¿no? Que te permitan funcionar como cooperativas. Yo les digo a los vivienderos, por decirles, luego se enoja porque les decimos vivienderos, a las organizaciones de vivienda, ¿no? De interés social, todas las organizaciones, hay 1000 organizaciones en el país, ¿no? Y más aquí en la Ciudad de México. Yo les he dicho 1000 veces, me he cansado de decirles, dentro de sus proyectos de vivienda, ya que están ya dotándole de la vivienda a la persona, al solicitante de vivienda, también intégrenlo en una cooperativa de abasto, o sea, que no sea únicamente la vivienda el objetivo de esa cooperativa o de esa asociación civil como ustedes la tienen. Formen cooperativas de salud, formen cooperativas de abasto, formen cooperativas de 1000 cosas para que la gente se vaya formando en el espíritu cooperativo. O sea, que viva el cooperativismo la gente, pero de otra manera, si no formamos el mercado alterno que sirva para que los productos de las cooperativas ahí se vendan, es difícil, es muy complicado el mercado, entrar al mercado y competir en el mercado capitalista, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas. Es cierto, muchas cooperativas, y no nada más las cooperativas, muchos de los proyectos productivos no cooperativos también dependen del recurso que da el gobierno. Todos los programas, muchos de los programas federales de Zagarpa, o hoy SADER, ¿no? Van no a cooperativas, van a sociedades mercantiles y con eso funciona y funcionan bien, ¿no? Por eso el capital sigue reproduciendo. O sea, gran parte del presupuesto que daban los anteriores gobiernos, presupuesto federal, era para grandes empresas. El narco se desarrolla a partir de que se le inyecta recurso federal. Los grandes plantíos, pues ahí están, ¿no? Hasta ya tecnificados, ¿no? Grandes plantíos que hay en todo el país, más en Sinaloa, ¿no? Digo, sí hay una competencia desigual. Y hablar de la parte autogestiva es importante, como proyecto, como idea, como futuro, pero es difícil. O sea, no puedes, cuando tienes, puedes dar, pero si no tienes, ¿qué das para ser autogestivo, ¿no? Ese es un problema. ¿Puedes dar tiempo? Sí. ¿Puedes dar tu conocimiento? Sí, pero no es suficiente. Hace falta dinero para comprar maquinaria, insumos, o sea, hace falta más, ¿no? Un alteroxo. Hay un proyecto, voy a ver si todavía por ahí se puede mover el compañero Vale,
Valeriano. Es un maestro de Puebla. Él fue el que elaboró el proyecto de las tiendas similares. Él tiene un proyecto de tiendas verdes también, es una especie de Oxxos o de similares, de farmacias similares, no, para vender productos en verde, producto del campo. Este proyecto de tiendas verdes es la propuesta de abrir 5,000 tiendas en el país, pero que estén pegadas a algunas escuelas primaria o secundaria, preescolar, de manera que cuando el padre, madre de familia lleva al hijo a la escuela, se va a pasar a comprar su mandado en verde, ¿no? Verdura, fruta, lo que tenga que comprar, y lo pueda comprar ahí en esas tiendas, ¿no? Que sean tipo Oxxo, ¿no? Es bueno el proyecto a nivel de cooperativa, ¿no? Decía vale, una cooperativa de tiendas verdes, ¿no? Que sean puestos fijos, así, de tiendas donde des producto de calidad, buen precio, servicio, o sea, todo, ¿no? Que te permita ser un espacio de venta de los productores del campo, ¿no? O sea, sí hay proyectos, sí hay propuestas, ¿no? Él me decía, vale, a mí déjame nada más administrar 3 tiendas aquí en Puebla. Tú quédate con todas, ¿no? Y vuélvete millonario. Así como el doctor Simi. Le digo, no, o sea, estamos hablando de cooperativas, ¿vale? Ah, bueno, entonces no, retiro lo dicho. Pues sí, no puede ser así. O sea, pero hay proyectos, sí, y hay gente que está haciendo proyectos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que el recurso se le dé a las cooperativas como un recurso, un fondo semilla. Pero sí debe haber un seguimiento, es lo que no se hace, no se da el seguimiento a las cooperativas. Hay programas de gobierno que sí lo hacen, ¿no? Que sí dan seguimiento a algunos de los apoyos que se dan, pero no a todos, ¿no? Ese es un problema. No hay seguimiento, no hay continuidad, no hay asistencia técnica, no hay, lo que tú dices, no hay para las cooperativas. O sea, carecen de todo eso, ¿no? Están los esfuerzos y hay esfuerzos, ¿no? Ahí está Héctor dando talleres ya a varios años ahí en varias delegaciones. No, yo creo que a Héctor lo tienen que invitar también para que nos hable ya de la parte más concreta del funcionamiento de las cooperativas, ¿no? A Héctor Valdés, ¿no? Ahí se los encargo que lo inviten, que no diga que no. Hay cooperativas importantes, Trado, que es una cooperativa importante, ¿no? Con problemas, sí, todos tienen problemas, ¿no? No pueden mantenerse toda la vida funcionando al 1000, ¿no? Como una empresa que trabaje y que funcione al 100%. Está la cooperativa del SME, o sea, una cooperativa, una empresa cooperativa que va a encargar de dar el servicio de luz, ¿no? De energía eléctrica. Este proyecto de cooperativa, cuando se da el cierre de la compañía de luz y fuerza del centro, a los 2 meses que estaban ya en la lucha, yo hablé con varios, en una asamblea hablé con varios de los trabajadores, yo les propuse que formáramos una cooperativa. Y le dije, compañeros, formemos una cooperativa ya de servicio, ¿no? De mantenimiento a el alumbrado público de vías principales de la ciudad. Si ustedes como cooperativa, que se pudieran constituir ya a 2 meses, 3 meses, que ya no tienen dinero para mantenerse, formemos la cooperativa, yo les ayudo a formar su cooperativa y la ley de sociedades cooperativas de la Ciudad de México les permite a ustedes brindar ese servicio y el gobierno de la Ciudad de México les podría, ¿sí?, contratar para que no dejen la lucha, no la dejen, ¿no?, a lo que venga, pero tengan una forma diferente de mantenerse para que puedan sostener la lucha y sostenerse en la lucha y sostener a sus familias mientras está la lucha, ¿no? Me mandaron al carajo. No, ¿cómo crees que vamos a...? No estoy diciendo que dejen el movimiento, es paralelo al movimiento, pero sí fortalezcan el movimiento a través de una cooperativa. Y no quisieron. Bueno, hoy ya formaron su cooperativa, ¿no? Esperemos que funcione bien. Ya le dejo para no gastarme el tiempo. Sí, Francisco, pues interesante. Más compañeros. Voy a leer un poco lo que dice aquí en el chat para todos. Dice Juana Alejandro de Tabasco, dice, pregunto, ¿dónde puedo conseguir apoyos para la asociación civil? ¿Y por qué no hay apoyos para las cooperativas? Dice, gracias por sus respuestas. Y Betuel Ireis
dice, las cooperativas son el futuro de la sociedad. Y bueno, ya va a intervenir el maestro Pedro Fidel, después de Alberto, para comentar que dice que si la cooperativa del ESME, su base se llama comercializan paneles solares. Bueno, le vamos a dar la palabra a Alberto Ojeda y después a Pedro Fidel. Adelante, Alberto. Perdón, tenía el micrófono apagado. Una felicitación, Francisco, porque acabas de hacer una excelente remembranza de lo que son las cooperativas, principalmente en el ámbito de la vivienda, de la autoconstrucción. Bueno, no mencionabas autoconstrucción, pero hay muchas experiencias en la autoconstrucción. Y con esto es importante resaltar que el movimiento cooperativista sigue vigente. Está vigente, sin embargo, hay que entender este proceso histórico que tú de alguna manera acabas de señalar. Es decir, las cooperativas surgen en un contexto en los años 70, 60, 70, bueno, obviamente desde antes, pero se acentúa más. Pero estas cooperativas surgen con una ideología. En esos tiempos, 60, 70, bueno, pues estaba presente todavía la Revolución Cubana, estaba las consecuencias de la guerra de Vietnam, y la izquierda, bueno, pues también a nivel Latinoamérica estaba generando procesos autogestivos que, bueno, pues obviamente después fueron reprimidos a través del militarismo, de la bota militar, y en el caso de México a través de la dictadura perfecta. Tú mencionaste en varias ocasiones el fracaso, por ejemplo, de la cooperativa de Palo Alto. Yo digo que esta cooperativa, por ahí anda circulando recientemente un video de esa experiencia. Yo creo que no fue un fracaso, yo creo que cumplió con sus metas, con las metas que se había planteado. Efectivamente no hubo un seguimiento, pues por un desgaste propiciado por esta dictadura perfecta, que esperemos que no se vuelva a presentar, en donde a nivel local, en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales y a nivel federal, pues parte de esta dictadura perfecta fue el sistema de cooptación, represión, es decir, intento cooptarte, y así fue. Muchos compañeros que, por ejemplo, estaban en el PRT y en otros partidos políticos, en organizaciones, pues fueron cooptados principalmente por el salinismo, y esto fue lo que vino a deteriorar en gran medida muchos procesos de autogestión. Entonces, sigue válido el movimiento cooperativista, pero sí es importante identificar cuáles son los factores que fueron desgastando todos estos procesos autogestivos, precisamente ante esta coyuntura que, bueno, se está perdiendo un poquito la esperanza en este gobierno de centro izquierda, este gobierno federal de centro izquierda. Y sin embargo, bueno, pues creo que hay una coyuntura, hay una efervescencia política en donde se podría aprovechar, pero aprovechar quiero decir estar empujando desde abajo. Por ejemplo, hemos mantenido un acercamiento con algunos diputados, algún acercamiento en la Cámara de Diputados, y bueno, pues algunos diputados de Morena están conscientes de la necesidad de modificar la legislación. Desgraciadamente, si ustedes checan las consultas, la participación que se ha dado para modificar la ley de sociedades cooperativas, pues ha sido principalmente enfocada a lo que es cooperativas de ahorro. El tema de las cooperativas de producción, de las cooperativas de consumo, pues no se quiere abordar. Entonces, sí es necesario empujar desde abajo, estar presentes para que se modifique la ley. Es necesario estar presentes porque
por ejemplo, efectivamente el Estado tiene una responsabilidad. El Estado tiene la responsabilidad, y más en esta coyuntura, de financiar al menos a las pequeñas cooperativas de inicio, cooperativas que tienen el interés de formarse o que ya están formadas pero no cuentan con capital. Hay una responsabilidad del Estado para que se cumpla eso, como tú lo señalabas, un capital semilla, obviamente sí, con un acompañamiento técnico, financiero, jurídico, que efectivamente gran parte de los intentos de autogestión, no solamente de cooperativas, sino de asociaciones civiles, de sociedades de producción, ha sido por la falta de acompañamiento técnico y financiero. En fin, creo que es un momento, yo creo que más que este gobierno de centro izquierda, este gobierno reformista, digamos, yo creo que las mismas cooperativas son las que tienen que empujar a que se generen estas condiciones a efecto de que sea viable. Muchos hablan de que la economía social y solidaria pues constituye una alternativa para empujar y salir de esta recesión económica, al menos aquí en México, Latinoamérica. Muchos países de Europa tienen la mirada puesta en América Latina por los procesos autogestivos, y aquí el compañero Marco lo ha mencionado. Aquí los pueblos latinoamericanos tienen una gran diferencia con respecto a Europa, Estados Unidos, que es precisamente el ser sociedades del afecto. La sociedad del afecto, yo creo que es una particularidad de los pueblos latinoamericanos. En fin, lo que quiero resaltar es este proceso histórico en el que surgió el movimiento cooperativista con una ideología, prácticamente una ideología hacia la conformación de un socialismo en los años 60, 70. Ahora pues obviamente las circunstancias son totalmente distintas. Efectivamente, un ejemplo del poderío, de la consolidación de las empresas nacionales y transnacionales, pues está precisamente en los desarrollos inmobiliarios. Palo Alto y toda esta zona de Huixquilucan, Naucalpan, está sujeta a una fuerte presión inmobiliaria. Ahorita nosotros aquí en Naucalpan precisamente pareciera que vamos a empezar a generar una movilización porque pues se van a generar desarrollos inmobiliarios en contubernio con un gobierno de Naucalpan que supuestamente es morenista. Y en su momento pues los desarrollos inmobiliarios pues han sido muy fuertes y son los que en contubernio con los gobiernos locales o federales pues han provocado este desgaste en las cooperativas, en los distintos ejercicios democráticos. Entonces hay que partir de esa situación para que quienes estemos interesados en empujar el movimiento cooperativista, pues estemos conscientes de estas circunstancias, y pues por lo que he visto definitivamente no se puede esperar de nuestros diputados para que también ayuden a generar ciertas condiciones, al menos las condiciones legales para que se dé esta transformación, porque a lo largo de esta lucha, pues obviamente el marco jurídico pues también se ha estado modificando para perjudicar a las cooperativas. Es decir, las cooperativas no es posible que estén sujetas a una legislación mercantil, y ahí es donde están las cooperativas. Entonces, yo agradezco mucho tu ponencia. La verdad es que sí me hiciste recordar situaciones, por ejemplo, allí en Naucalpan. Por eso decía que son experiencias. La experiencia de Palo Alto dejó experiencias con los compañeros de la UPRES. Jaime Arrello, tú lo conoces, empujó junto con Copevi experiencias exitosas aquí en Naucalpan, y ahí hay colonias que se formaron en base al movimiento de las cooperativas de vivienda. Entonces, hay que rescatar esos proyectos que en su momento fueron exitosos, cumplieron sus metas,
pero pues no hubo una revalorización de hacia dónde ir, y como tú lo has señalado, bueno, pues efectivamente las cooperativas deben tener una visión integral, no solamente ser de vivienda, sino que si ya están consolidadas como cooperativas de vivienda, pues ahora cooperativas de producción o de consumo, de ahorro, en fin, pues te agradezco mucho y gusto de saludarte nuevamente, Francisco. Gracias, Marco. Muy bien, Francisco. Hay 4 participaciones. ¿Qué te parece que dejemos las participaciones 4 y luego tú haces una intervención de conclusión? ¿Te parece bien? O bueno, podemos seguir dialogando, no de conclusión, pero quisiera que salieran las participaciones y luego ya tú fueras comentando. ¿Te parece bien? Entonces está Pedro Fidel, luego Olaf, y luego José Luis Espinosa y luego José María Rivas. Entonces le damos la palabra a Olaf. No, perdón, a Pedro Fidel. Pedro Fidel, sí, por favor. Muchas gracias. Felicitaciones al ponente Francisco Rangel. Hay varios puntos que la verdad, todo, ¿verdad? Pero hay algunos en especial que me fascinaron. Quizás voy a coincidir con el compañero Marco Eduardo cuando habló de la cuestión de la psicología. Como maestro, quiero comentarles que desde hace algunos años, y también ya está tomando fuerza la cuestión de la inteligencia emocional, están llegando algunos contenidos a las escuelas, no con la intensidad ni el esquema que debiera ser, ¿verdad? Pero bueno, ya están llegando. Entonces creo que sí es muy importante la capacitación en esos aspectos, porque creo que una de las principales causas del fracaso de la organización de muchas cooperativas, y como lo dijeron ahí, la creación de sus estructuras, pues es el individualismo, ¿no? La falta de habilidad para trabajar en equipo, en trabajo colaborativo. Y pues ustedes como líderes, ¿verdad? Como lo comentó el compañero Francisco Rangel, escuché cuando mencionó que tuvo plática con el Sindicato Mexicano de Electricistas y Francisco les sugería que integraran una cooperativa. Tuve por ahí la oportunidad de tener cierto enlace con el SME, con el apoyo del ingeniero Pablo. Nos enteramos de que ya integraron una cooperativa que se llama Subase, comercializan paneles solares y teníamos por ahí el proyecto, ¿no?, de llevar los paneles a las escuelas. Pero bueno, hablando de las escuelas, yo les propongo, y pues el compañero Francisco Rangel, que tiene gran experiencia, que cuando se vuelva a integrar una cooperativa con gran cantidad de miembros, no sé, en la zona rural o urbana, y que se contempla la creación de una escuela, en cierta forma ya lo mencionaron ustedes, al crear la escuela, que lleven un acuerdo con la Secretaría de Educación de ese lugar para que haya algunos contenidos sobre educación cooperativa o trabajo en equipo, trabajo colaborativo, pero enfocado al espíritu cooperativo. Y como ustedes serían los fundadores, la Secretaría de Educación, mientras vea que no riñen ni le van a quitar alguna asignatura, etcétera, como lo hemos hecho con el ajedrez acá en Tabasco, que muchos maestros de manera voluntaria y diciendo yo quiero, yo participo, lo aceptaron. Entonces, a lo que me refiero es que en esas escuelas, primaria o secundaria, o ambos niveles, ya se le vaya inculcando a los niños la semilla del cooperativismo. Bueno, pues ya para terminar, creo que el cooperativismo, las cooperativas, como lo mencionó un compañero o compañera, pues debe de ser, ¿no?, uno de los grandes motores de nuestra sociedad. Ojalá fuera el esquema o el nuevo paradigma, pero bueno, ojalá sea uno de los principales motores. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, cuando vino aquí a coordinar los foros educativos en Tabasco para las propuestas educativas, le vi cuando entregó una tarjetita de presentación a alguien y decía ahí en su tarjetita, aprendizaje cooperativo. Ya después le cambió a aprendizaje colaborativo
Y acuérdense que hubo un momento en que él mencionó de que los niños iban a poder copiar en los exámenes. Sí, le fue como en feria. Le llovió como en la multinacional, lo bombardearon y lo hicieron pedazos. Se echó para atrás porque no se supo explicar. Pero en un examen se puede presentar en grupo, en equipo, que lo conteste todo el equipo en base a los contenidos que vieron todos, y los que salgan con menos rendimiento, con menos reactivos, ya se les puede canalizar a una regularización o a una retroalimentación. Bueno, pues de mi parte eso es todo, ¿verdad? Y fascinante los puntos que aquí se mencionaron, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Pedro Fidel. ¿Seguiría Olaf? Muy bien, pues felicito a Francisco Rangel. Excelente tu posicionamiento. Y pues sí, es muy importante todos estos temas. Y mencionabas el tema de los OXXOs, ¿no? Entonces sí, recuerdo de esta cuestión de replicar una cuestión como de células para poner este tipo de negocios para poder, pues que la ayuda llegue directamente a las colonias, ¿no? A los barrios. Alberto Ojeda, pues me hizo recordar muchas cosas de mi niñez cuando hablaba de la UPRES, del cual pues mi papá era representante, ¿no? Y fundador, tantas cosas. Aquí veo conectada a Olga Ulaje de Tlatelolco, ¿no? De tantas cosas que se hicieron ahí en la coordinadora, ¿no? De Tlatelolco. Entonces sí, es importante. Y como Marco Eduardo Murueta siempre nos ha dicho, ¿no? De esta cuestión de la sociedad del afecto. Y es muy importante, pues, ver que a través de América Latina, pues, puede surgir una nueva etapa, ¿no? De la vida planetaria mediante el modelo de la sociedad del afecto. Está comprobado. Y lo dije hoy en el foro de las economías transformadoras que nos hackearon, donde estaba Patricia Hurtado y Álvaro. Pues es importante esto, porque las sociedades de primer mundo se han enfriado. Entonces, por el lado de la matria latinoamericana puede surgir este nuevo fenómeno, y es muy importante. La semana pasada nos hablaba Miguel Yasuyuki de las monedas sociales, y hoy precisamente hablando con un amigo de Atizapán de Zaragoza, Blázquez, mencionaba que a partir de la pandemia surgió en el Estado de México los obregones y los hidalgos. No tenía conocimiento de estas monedas sociales. Yo nada más había escuchado del Tumi, ¿no? Allá en el área de Papantla, en Veracruz y en Oaxaca. Entonces me da gusto que poco a poco van surgiendo nuevas modalidades, y es la manera como vamos a afrontar esta pandemia, ¿no? Levantando la economía de todas las familias. Y a mí me da mucho gusto que el INAES, que preside el maestro Juan Manuel Martínez Lubier, pues está trabajando de la mano del presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, y uno de los ejes más importantes es las cooperativas. Si bien es cierto que hay un retraso en la legislación, pero antes de que acabe el sexenio va a haber muchos cambios, y yo tengo mucha fe porque hay mucho por hacer en nuestro país. Eso sería todo, y muchas gracias. Hey. José Luis. Hey. José Luis Espinosa. José Luis, Sí, ¿puedes hacer tu comentario, tu intervención, por favor? Buenas noches. Pues en cuanto a lo que comentaba el compañero Alberto Ojeda, de Domex, en que hay que reformar ante la Cámara o legislar, tenemos el apoyo de la diputada María Teresa Marú Mejía, que está en la mejor disposición de pues lanzar una iniciativa, ¿no? Ante el Pleno, porque tiene la voz, es integrante de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, ya que es una voz autorizada. Hay que formular las propuestas. Yo le comentaba, tomé un curso con la maestra Alejandra Cimental Franco, y le comentaba la misma situación, ¿no? De hecho, la conoce,
Entonces, pues hay que hacer las propuestas para lanzar la iniciativa por medio de la diputada federal del PT, del Distrito 03. Sí, muy bien, gracias, José Luis. Pues ahí está lo que dice José Luis. José María Rivas. Bien. Gracias, Francisco, por tu información y la experiencia que has tenido cooperativa. Yo tengo una pregunta, nada más, basada en dos cosas. Primero, que el cooperativismo nace, como decía Alberto, con una ideología. Y segundo, que las cooperativas, para formarlas, deben ser totalmente autónomas de acuerdo a esa ideología cooperativista. Y siempre, desde que nacieron, se ha intentado de alguna forma desligarlas de la tutela de los gobiernos. Porque resulta que en el momento que empezaron a ser tuteladas por ellos, el cooperativismo perdió su ideología. Le pasó lo mismo que le pasó al socialismo en la Unión Soviética. El sistema tradicional económico absorbió a los dos sistemas, tanto cooperativo como el socialismo. Entonces la pregunta es, ¿qué sugerirían ustedes para hacer el cooperativismo autónomo, original y sin dependencia del Estado? ¿Cuál sería su sugerencia con la experiencia que has tenido, Francisco, al respecto, para rever y reiniciar el cooperativismo con esos conceptos? Autonomía y, desde luego, sin tutela de ningún Estado. Gracias por tu respuesta. Francisco, pues si quieres comentar lo que se ha comentado hasta ahorita, sería muy bueno. A ver, voy de atrás para adelante. Autonomía plena no se puede dar. Hablar de la autonomía en abstracto, fuera de un contexto socioeconómico, es difícil. Cuando se da el levantamiento de los zapatistas, después de 20 años de prepararse para un levantamiento contra el Estado, contra el gobierno capitalista, con toda una ideología interesante, importante, que sustenta su movimiento, ellos hablaban de la autonomía y hoy la están construyendo con muchos problemas. Pero cuando se da el levantamiento y se dan los acercamientos de parte de la sociedad civil hacia allá, fuimos, una sola ocasión yo fui a Chiapas a platicar a un encuentro, un congreso, no, ya no me acuerdo qué fue. Y yo platicando con los milicianos en la noche, a las horas de la noche, platicando con ellos, con algunos, me preguntaban que de dónde era, a qué había ido, ahí intercambiando opiniones del proceso que ellos llevaban. Uno de ellos, joven, no se lo veía muy, muy joven, muy atlético, me decía, mira, 20 años formándome, mis hermanos mayores y yo nos formamos en esto. Hoy que tenemos las armas, hoy que hemos recuperado la tierra, no la sé trabajar. ¿Por qué? Porque me pasé formando, preparándome con una ideología que me debe llevar a buenos resultados, pero no sé trabajar yo no sé trabajar la tierra. Ya la tengo, ahora ¿para qué me sirve la tierra? El problema de la autonomía no es nada más la ideología, el problema es los hechos, cómo en los hechos voy a aterrizar mi ideología. Si mi ideología yo la tengo, los zapatistas tienen su ideología muy, muy clara, muy firme. Hoy están formando todas las comunidades autónomas. El problema, y perdonen, yo les decía,
no me puedes a mí hablar de autonomía cuando tú dices, no acepto ningún 5 del gobierno, del programa gubernamental, porque eso es depender de, ¿no? Pero sí dependes en mucho, ¿no? Varios programas dependen del financiamiento del exterior. Llegaban recursos del exterior, de asociaciones, organizaciones políticas, humanitarias, de otros países, y sí llegaban, eso sí lo aceptaban, y con eso empezaron a desarrollar su trabajo. O sea, no podemos hablar de una autonomía plena cuando no están las condiciones sociales, el contexto no te lo permite generar una autonomía plena. O sea, y autonomía en una sociedad es hablar de una atomización de la sociedad misma. O sea, independencia sí, estoy de acuerdo, pero no autonomía. Autonomía en decisiones internas sí, pero no es la autonomía entendida como una separación, ¿no? Autonomía en tu desarrollo, claro. Autonomía en tu avance como proyecto, claro que sí. Avance en tus decisiones y autonomía en tus decisiones, claro que sí, ¿no? Porque de eso depende tu desarrollo. Pero si en esta sociedad capitalista las condiciones te llevan a que tengas una competencia desigual, no puedes apelar a la autonomía hoy, no puedes apelar a la autonomía de no recibir un 5 del gobierno del Estado cuando el gobierno está financiando con miles de millones de pesos a las empresas capitalistas, a las empresas mercantiles. Yo no estoy de acuerdo. Yo digo, sí, tomemos, ¿no? Lo que no es del gobierno, tomemos lo que es del pueblo también, que es un recurso, es un presupuesto, para fortalecer el movimiento cooperativo. Yo soy de esa idea, ¿no? O sea, y perdónenme, a lo mejor no coincidimos, no hay problema, no podemos coincidir, avancemos en lo que sí coincidamos, compañeros. Yo creo que las cooperativas se tienen que iniciar desde la infancia con los niños. Hay cooperativas escolares, pero es una cooperativa escolar muy sui generis, porque a los niños no se les educa en el cooperativismo. Son parte de una cooperativa escolar, o eran parte de las cooperativas escolares, pero jamás nos dijeron que era una cooperativa, ¿no? Bueno, en mis años, ¿no? Hoy yo estoy ahí ya buscando la manera de presentar una propuesta de impulsar una cooperativa que los niños que reciben su beca de parte del gobierno, un mes o 2 meses de su apoyo, de su beca, la pongan, la aporten, ¿sí? ¿Cuántos niños reciben beca en el país? No sé, 1,000, 1,000,000, no sé cuántos, ¿no? Por ahí debe ser el dato. Pero con ese recurso que inviertan en la creación de una empresa cooperativa que sea exitosa o que tenga posibilidades de éxito como una refinería. Si el gobierno requiere recursos para invertir, para crear una refinería, para que el petróleo, la gasolina tenga mejor precio en el país, que esa empresa, esa refinería, sea una cooperativa donde los niños puedan invertir, sean inversionistas, pero con el espíritu cooperativo. Decirle, esa cooperativa es tuya y te voy a educar en el cooperativo para que tú defiendas tu cooperativa. En las escuelas los tenemos que formar a los niños con el espíritu cooperativista, desde ahí. No vendiendo dulces, bueno, pues sí, la venta de dulces en cooperativa escolar es buena, pero generalmente los maestros y los directores se quedan con el dinero y te dan un peso de ganancia, ¿no? De ser cooperativista, pero bueno, digo, formas de empezar a fomentar un cooperativismo desde la infancia. Yo creo que es una de las propuestas que todos tenemos que desarrollar, ¿no? Y yo concluyo mi participación. Yo coincido mucho con Marín Rubio cuando platicábamos y él me decía, ahí cuando estábamos viendo el proyecto de Truequio, me decía, mira, Francisco, aquí en ese árbol donde estás tú sentado, en ese árbol ahí, en ese cajete, ahí estuvo el Submarcos, ¿no? Lo trajimos para acá cuando no, y aquí somos nosotros seguidores, aquí hemos dado continuidad a la lucha de Zapata, tal, ¿no? Y hoy creemos que la vía del cooperativismo es una vía necesaria para el cambio en este país y en cualquier país. Y decía, estoy de acuerdo, Marina, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Estamos en la misma ruta. Le digo, pero ¿sabes qué, Marín? Yo creo que las cooperativas
ya por aquí lo comentaron, es el futuro de la sociedad, de la nueva sociedad, y le digo, sí, las cooperativas para mí son los embriones de la nueva sociedad. Esos son embriones de una nueva sociedad. Embriones que tenemos que empezar a sembrar, que tenemos que empezar, son semillas que hay que empezar a fortalecer, tenemos que empezar a enriquecer, tenemos que todos colaborar en este gran esfuerzo, ¿no? Que no es solo en el país, es un esfuerzo mundial, ¿no? Las cooperativas, el movimiento cooperativo mundial es en todo el país, en toda la orbe, y los ejemplos de cooperativas de diferentes formaciones, diferentes concepciones, ¿no? De cooperativismo, mutuales, o sea, muchas formas de la nueva sociedad, la nueva economía, están dadas las bases. Depende de todos nosotros que podamos o no llevar a buen puerto estos esfuerzos, por muy pequeños que sean o por muy grandes que sean, para generar los cambios necesarios en el país y en la sociedad, ¿no? Gracias por su pues, atención, gracias por su invitación, y estamos para apoyar y para dar lo que tengamos, compañeros. Gracias. Pues muy interesante, muchas gracias, Francisco. Creo que Jesús Amosurrutia, ¿quieres intervenir o estás aplaudiendo nada más? Porque luego, Quiero a ver. intervenir. Bueno, ya decía yo. ¿Tú también, Marce, quieres intervenir o estás aplaudiendo? Nada más estás aplaudiendo. Bueno, unas personas ya te aplaudieron, Francisco, pero Jesús Amosurrutia del Estado de México quiere comentar algo, que por cierto estamos 11 estados aquí presentes, digo, personas de 11 estados y de 2 países con Ecuador y México. Bueno, Jesús, por favor. Sí, cómo no. Bueno, yo coincido con el hecho de que tenemos que empezar a educar a la gente desde la primaria, más que en el cooperativismo, en el compañerismo, porque desgraciadamente una de las cosas que hemos visto en todas las cooperativas es que no hay ningún interés de una persona con la otra. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y empezar con esa filosofía tuya, Marco, de la sociedad del afecto, porque ese es el gran problema que tenemos. El gran problema que tenemos es que la gente no se interesa una de la otra. Somos egoístas por naturaleza, es la naturaleza humana, pero además llevada a su máximo esplendor con el tratamiento que nos dan los gobiernos por la información siempre sesgada que nos brindan, por la excesiva publicidad que nos avientan, donde nos hacen pensar o dejar de pensar como nosotros quisiéramos pensar y empezamos a pensar como otros quieren que pensemos. Entonces estamos enajenados. Entonces ese es el primer paso que tenemos que dar para el cooperativismo. Primero, darnos cuenta de que estamos enajenados. Ese es el primer paso. Si no nos damos cuenta, no vamos a salir de ahí. Si no nos damos cuenta de que no hacemos lo que pensamos en la vida, nunca vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo porque estamos enajenados. Entonces, en nuestra educación primaria y antes, tenemos que enseñar a aprender a que la gente es lo más importante que tenemos en esta vida, que la vida es lo número uno y la vida del ser humano es el primero, pero tantito después del resto de la vida en el planeta. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, porque el cooperativismo para mí ya es algo muy avanzado. Y qué bueno que haya personas que han logrado el cooperativismo, pero yo como, pues en lo que nos dedicamos de estar tratando de formar cooperativas, el principal problema es esa falta de interés de unas personas por otras. Gracias. Sí, Álvaro Rodríguez y luego le vamos a traer la palabra a Francisco. Gracias. Yo tengo un par de preguntas. Número uno, ¿cuánto tiempo tarda una cooperativa en conformarse a partir de que ya tienes a tus personas, ya tienes tu objetivo determinado, el tiempo de gestión para los estatutos? Aproximadamente.
¿Y número 2 o ya? No, y número 2 sería, ¿qué tan difícil podría ser tener una estructura que estuviera como un centro o un mecanismo de impulso al cooperativismo que se le pudiera estar dando apoyo a las personas que quieran formar una? Ahorita la experiencia que estamos teniendo aquí, queremos hacer nuestra cooperativa de supervisores y capacitadores en materia de seguridad industrial. Nada más que la cuestión de los estatutos, los costos, los tiempos, todo eso es algo que estamos midiendo, estamos buscando la mejor opción, porque, y más ahorita con la pandemia, de repente el dinero para invertir escasea. Esas serían las dos preguntas. Pues ahorita no hay manos levantadas. ¿Quieres comentar, por favor, Francisco Javier, los dos comentarios anteriores? Francisco Rangel. Híjole, sí, es cierto que somos egoístas, pero yo creo que no por naturaleza. O sea, nos forman, nos formamos en esta sociedad egoísta. Somos producto de. Y somos producto de, y lo reflejamos en todo lo que hacemos. En las escuelas, muchas veces, aquí yo pues soy muy irreverente con los maestros. Bueno, mi compañera, mi esposa es maestra, y yo les digo, es que los maestros luego son bien burdos, ¿no? Porque ni ellos entienden la O, como dijera mi padre, no entiendes la O ni por lo redondo. O sea, hay cosas básicas, esenciales que ni siquiera ellos manejan, si no lo manejan no lo van a poder dar. Si el maestro es egoísta, va a ser egoísta a los niños. O sea, no le va a fomentar otras cosas más que el egoísmo. Si el maestro, luego les decía cuando un tiempo después de que se forma la coordinadora de la CENTE, decían, hoy luchamos por democracia y más salario, era la consigna de todo el tiempo, ¿no? Luchamos por democracia y más salario. Y decía, bueno, ¿y por qué no luchan por una mejor educación también? No, bueno, pero primero es esto. Bueno, sí, pero también lo otro, o sea, no lo dejen de lado, ¿no? Y a la fecha siguen muchos maestros diciendo que hay que democratizar al sindicato, pero no hacen nada por mejorar la educación, ¿no? La educación que ellos dan, ¿no? Porque luchamos por mejorar la educación del país, pero no la educación que yo doy en el aula. Cuando yo no tengo los elementos para propiciar que el alumno genere un aprendizaje, yo genero un aprendizaje en el alumno, cuando yo le doy las herramientas al joven, al alumno, para que él apropie la realidad y la pueda transformar, estoy fallando como maestro, como docente. Lo mismo pasa en las cooperativas. O sea, si yo no tengo los elementos para dar, ¿no? ¿Qué voy a dar? O sea, si yo no tengo los elementos, los principios cooperativos, yo no los vivo, yo no los tengo, pues no los voy a dar. ¿Y qué voy a dar? Pues voy a dar egoísmo, porque es lo que me han formado, si me han formado. Al hijo que tenemos, que tiene 13 años, siempre desde chico le hemos dicho, tú enseña. Si el niño que está junto a ti no sabe, enséñale. Y si tú sabes, te enseña. Tú enseña, tú enseña. Porque nosotros creemos que el aprendizaje y la educación es cooperativa. Se debe cooperar. O sea, el aprendizaje es colectivo. La educación tiene que ser colectiva. O sea, desde ahí tenemos que empezar a dar también estos ejemplos de cooperación, ¿no? Muchos me han dicho, bueno, tú formas cooperativas y ¿cuánto cobras? Le digo, yo no cobro por formar cooperativas. Yo doy lo que sea, a lo mejor está muy limitado, a lo mejor ya está muy atrasado. Aquí Héctor es el que luego me actualiza, Héctor Valdés me actualiza en muchas cosas, ¿no? Y voy aprendiendo también, claro, hay que aprender, nunca uno deja de aprender. Pero lo que doy, lo hago sin nada más, o sea, hay que dar y hay que dar. Cuando uno tiene, que das nada. ¿Cuánto tiempo se tarda en formar una cooperativa? Pues la cooperativa la puedes formar en una semana. Cuando tus socios firman una acta constitutiva y ya tienen sus bases constitutivas, ya la cooperativa está constituida en una semana. Así, o sea,
no es difícil formar la cooperativa de manera formal. El problema es vivir la cooperativa, vivir en cooperativismo. Ese es el problema. O sea, mientras los socios no vivan los valores cooperativos, los valores, los principios, la cooperativa no funciona como tal. Funciona como empresa y como empresa mercantil, como empresa con algún patrón, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener el patrón. Bueno, le encargamos a fulanito que tiene más tiempo que haga las cosas. Le encargamos a fulanito que vaya a verle. O sea, evadimos y eludimos las responsabilidades dentro de un trabajo cooperativo, de un trabajo colaborativo. Ese es el problema. Por eso las cooperativas no funcionan. O sea, las puedes crear, pero así como las puedes crear en una semana, en un mes, 2 meses, ya está fracasando. ¿Por qué? Porque se presentan los valores incorrectos, que es el egoísmo, la falta de responsabilidad, la falta de orden, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se presentan. ¿Por qué? Porque no hay esa manera de vivir el cooperativismo. Legalmente se forma una cooperativa, lo que tardes en tener tus bases constitutivas, tu acta constitutiva, que tengas tu certificado de aportación, acuerden, o sea, 15 días más o menos, si están en buen, digamos, interés, hay mucho interés en hacerlo, 15 días, ¿no? Metes tus documentos, juntas tus documentos, tu documentación necesaria para llevarla a protocolizar ante notario, ante un fedatario público, ¿no? Que es lo que te pide la ley. Otros 15 días, una semana, 15 días, un mes, más o menos, más o menos. Después vas a darlo de alta en Hacienda, llevas al registro público de la propiedad, tus documentos, o sea, son trámites 2 meses, exagerado. Pero eso no es el problema. El problema es que tengas un proyecto productivo, que realmente tengas estudio de mercado, que tengas ya elaborado un proyecto realmente productivo, que lo tengas planificado. Y para eso, bueno, pues hay instancias, hay espacios que sí capacitan, que sí te dan la atención y la asesoría, ¿no? En algunas delegaciones, en algunas dependencias de gobierno, sí hay algunas cooperativas mismas que dan ese servicio, te pueden apoyar, te pueden dar la asesoría que se requiere para formar la cooperativa, ¿no? Más o menos lo que les podría comentar. Muchísimas gracias, Francisco Rangel. Aquí en el chat nos pone José María, pues el correo electrónico del Consejo Coordinador Cooperativo, donde pueden recibir asesoría quienes así lo soliciten. Obviamente falta mucho, hablamos de la necesidad de formar una carrera para generar empresarios cooperativos, formadores y desarrolladores de empresas cooperativas. Hace falta la transformación de la educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria también, para darle otra forma. Es parte, o sea, la parte de esto de la autogestión económica y el cooperativismo es una línea, pero tenemos que ver también la parte educativa y la parte política también, de cómo todo eso puede ir ensamblando en un solo proceso. Y en este seminario, pues lo que estamos es escuchándonos, oyendo diferentes puntos de vista. No tenemos que estar en un consenso. Hay muchas experiencias diversas. Más adelante, por ejemplo, Sandra Trujeque nos va a hablar, creo que el 8 de octubre, si no me equivoco, de esto. Ella es experta en cómo se obtienen recursos del gobierno para poder financiar cooperativas. Entonces nos va a decir también eso, y así vamos a ir viendo diferentes experiencias cooperativas, y más adelante estaremos viendo experiencias específicas de cooperativas en proceso. Yo voy a dar después una conferencia sobre actitudes cooperativas desde el punto de vista psicológico, cómo generar el consenso, cómo resolver conflictos entre las personas, entre los grupos. Hay tecnología para eso de tipo psicológico, y también después hay una metodología de cómo desarrollar un proyecto económico para que sea exitoso. Va a haber una conferencia más adelante sobre eso, y vamos a ver todavía varias cosas, de tal manera que estamos en la perspectiva de formar a través de este seminario un Consejo Nacional de Economía Cooperativa, o de economía en general, y pues están invitados a seguir en este proceso. Quisiera agradecerle muy especialmente a nombre del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, de los integrantes de este seminario, de los presentes, pues esta participación de nuestro compañero y amigo Francisco Rangel, que ha tenido la generosidad de esta noche
comentarnos su experiencia y pues abrevamos muchas cosas, reflexionamos muchas cosas que yo creo que nutren nuestras expectativas. Ya Isabel Cano nos dice que gracias y pues gracias a todos, ¿no? Entonces lo que los invitamos es a mantenerse porque de aquí va a salir, de este seminario va a ir saliendo cosas valiosas que hay que tener quizá un poquito de paciencia, pero vamos a ir viendo formas de que haya realmente capacidad de autogestión económica y de cooperativismo en la práctica, no solamente en la teoría, pero parte de esta práctica es escucharnos, dialogar amablemente, dialogar respetuosamente, con diversidad de puntos de vista, pero siempre receptivamente para todos los puntos de vista. Y yo quiero reiterar nuestro agradecimiento a nuestro compañero y amigo Francisco Rangel. Esperamos que no sea la única vez que estés con nosotros, Francisco. Seguramente más adelante podrás darnos otra charla que detalle más toda esta experiencia de creo que más de 40 años que tienes acumulada y que pues es muy rica. Entonces te vamos a estar invitando, tú nos dices un nuevo tema más adelante para que podamos tener mayor profundización. Entonces les pido que le demos un aplauso a Francisco, agradecerle y por esta participación, un aplauso sonoro o visual, como ustedes consideren, pero te lo agradecemos mucho. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos ustedes y queremos, gracias Francisco, queremos hacerle la invitación para la siguiente charla, que será la próxima semana y que nuestra compañera Marcela Parra nos va a informar. Claro que sí, con mucho gusto, doctor. La siguiente semana vamos a tener al ingeniero Armando Dueñas y su ponencia se llama Economía Solidaria en México. Él tiene varios años trabajando con una red de economía solidaria en México. Los esperamos la siguiente semana, repito, es el ingeniero Armando Dueñas con Economía Solidaria en México. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marcela. Reiteradas gracias, Francisco. Reiteradas gracias a todos ustedes, maestro Pedro Fidel, a Fernando Ruiz de Chiapas, 11 estados nada menos, Juan Alejandro de Tabasco, lo mismo que Pedro Fidel de Tabasco, Jesús Amosurrutia del Estado de México, Álvaro, bueno, Elisa de Jalisco, que siempre está aquí con nosotros, y una gran compañera, Eliseo Carmona, también muchas gracias, Janet, bueno, es parte del equipo, Nieves, qué bueno que estás aquí, ¿no? Nos interesa mucho, Pati Hurtado, que también siempre está con nosotros, afortunadamente, Marta Miranda, que se integra hoy desde Oaxaca, esperemos que la próxima semana también estemos todos aquí reunidos. Galaxia 30, que no tenemos el gusto de conocerlo, pero también le agradecemos que esté aquí presente. Isabel Cando, desde Guayaquil, Ecuador, un lugar muy bonito, donde en Guayaquil hay una ría. No sé si ustedes saben lo que es una ría. Pues ría es el femenino de río. ¿Y por qué se llama ría? Porque el agua corre del mar hacia adentro, en lugar de los ríos que van de la tierra hacia el mar. Las rías van del mar hacia la tierra. Entonces, en Ecuador, en Guayaquil, hay una ría bastante grande y muy interesante. Me llamó la atención mucho el nombre cuando fui a Guayaquil. Está Huawei P30 Lit, también le agradecemos, aunque no sabemos quién es. Reme, me imagino que se llama Remedios. Betu Eli Reis, me imagino que es Beto. Ella es Olga Ulaje de... Olga Ulaje, sí. Sí, pues gracias, Olga. Ojalá y se mantengan en este seminario cada jueves a las 8 de la noche. Aquí estaremos. Otilia, que también siempre está, muchas gracias. Y Carla Rincón desde Veracruz, Alvarado, Veracruz también. Olga Ulaje, dice de Tlatelolco, Betueli Reis. Y Berna, que tampoco no sé quién sea, pero pues bienvenida también que esté aquí. Y no sé si algún otro estado, aparte de los que voy a mencionar, Tabasco, Estado de México, 4 personas, Guanajuato, 1 persona, Ciudad de México, 7 personas, 8 con Francisco, Jalisco, 1 persona. ¿Te hagas taquitos o vas a comer queso con bolillo? ¿Cómo? Pues queso con bolillo. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Está también Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Campeche. Y en el Facebook estuvieron más o menos un promedio de 18 personas siguiendo la transmisión. Ya ven que varía un poco el número, pero más o menos 18 o 20 personas estuvieron siguiendo la transmisión. Muchas gracias, Francisco, que esté muy bien. Buen descanso. Gracias, gracias, José María, sí, siempre muy
pertinentes y agudas tus intervenciones. Nos vemos, José María. El queso con guajillo suena delicioso. Hasta luego todos. Bonita noche. Hasta luego todos, compañeros. Gracias. Descansen. Que estén muy bien. Descansen y cuidémonos. Sí, gracias. Un abrazo, Francisco, cuidándose del COVID. Igualmente. Sí. Cuídense todos. Claro que buenas sí, noches. igualmente. Muchas Saludos. gracias. Buenas noches. Estén muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches, Hasta la Fernando. próxima. Se conectó Moto E6S. Pues no lo conocemos tampoco. No. Según yo tengo en autogestión a Isabel Condo, pero parece ser que no le entra ¿El teléfono? el WhatsApp. teléfono. Ya lo apunté nuevamente, lo voy a volver a ingresar a ver si tengo suerte. Hay que checar la alada de Ecuador. La LADA, sí, de Ecuador. Parece ser que es 503, pero bueno, voy a checarlo. Déjeme Isabel Condo interrumpir dice- la Bueno, sí le la falta grabación. el código de Ecuador, ¿verdad?